bienvenida a todas y a todas y quisiera agradecer a todas las instituciones participantes. Tenemos 78 gentes de diferentes instituciones, tanto del sistema de justicia en Campeche, como es el Tribunal Superior, está el INDAJUCAM, está la Secretaría de Seguridad Pública, a través del área penitenciaria, la subsecretaría de penitenciaria y también de la dirección del centro penitenciario. También muy agradecidos de la participación del licenciado Humberto López, que estará del INDAJUCAM, que será el moderador de la mesa. También tenemos gente del Instituto Federal de Defensoría Pública. Tenemos también del Poder Judicial del Estado de Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas y también del Centro de Justicia para las Mujeres en Campeche, el Instituto de la Mujer Campechana, de la Mujer en Campeche, perdón, así como también de instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Campeche, de Oaxaca, y también el CEAS Justicia Social, entre otros. No queríamos dejar de mencionarlos, ya que para Diálogo y Movimiento y CEPIADET es muy importante este tipo de convocatorias y la posibilidad de diálogo entre todos nosotros nos parece de suma importancia. Sí, del Instituto de la Mujer de Campeche están acá, la directora y algunos miembros también de ahí. Agradecemos a todos ustedes la presencia y le daremos también en su momento, esperemos que podamos tener un diálogo amplio con todos ustedes. Sin más, le voy a pedir al señor Edilberto Zunzadino que dé unas palabras de bienvenida en maya, ya que estamos en tierras de población de origen maya. Él nos dará la palabra de bienvenida en maya y a continuación pues le daremos la voz al licenciado Humberto López López para poder empezar nuestro foro y la presentación de tres de nosotros. Muchísimas gracias. Doctora Artemia Fabre, Bechán, licenciado Tomás López Arabia, dice Piadet. Yo la lejela, le mucho tamba, le tiola yetelu tanal, yetelu akbahatulaka, le nukuchila suban, yala lobo, le la yan yetel apetil, yetelu tanal, akbahatulaka, le macho bait antabon, bait andabo, tielo yantalo tile sikpali lejela, tumi hachkana, lejela yan yetelu bahtalil, kata yetelu sabah justicia wetun Campeche más estando meyatal leyil amnistía yelu beitalu yilal bishani kulakal ustalilo le mash kalano cárcel wetu kahi Campeche le betitune yabach me kabet betal wetu kahi Campeche más estumen we kahakbat yabach mas igual mako we Campeche no lubi Yucatán beishan uno lubi wa uno kahi Oaxaca le betiker sokano ya el licenciado Tomás López Arabia yabach me yakabet beta hach yabach Nicola el titulacles y el cat oldik shaneka takpa que de municipal andala ya le gelo pues sokano ya la y sokano solo tu doctora Artemia Fabre le tiene licenciado Luis Humberto López le tiene que Luis Tulaca le municipal ingenio. Empezamos con la primera ponencia, por favor, con el magistrado José Antonio Cabrera Mis. Le damos la palabra al licenciado Humberto para que él haga la Gracias. Muchas gracias, doctora Artemia. Pues la bienvenida a todos por participar el día de hoy y más que nada por ser un tema tan importante para todos.
El tema de hoy es el acceso a la justicia y la situación penitenciaria de personas, pueblos y comunidades en el estado de Campeche. ¿Sí? Este objetivo es analizar y reflexionar las condiciones y violaciones a derechos humanos de personas, pueblos, comunidades indígenas del estado de Campeche en el acceso a la justicia en el sistema penitenciario. Y bueno, comenzamos hablando de nuestro primer tema, que sería que podrían participar los tres ponentes, que van a ser el magistrado José Antonio Cabrera Mís, posteriormente será Eliseo Muñoz Mena, y concluiremos con la doctora Artemia Fabre Sarandona. Comenzamos. Sí, adelante, magistrado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un verdadero honor haber recibido esta invitación para participar en esta mesa tan importante para tratar temas trascendentes en materia jurídica, sobre todo relacionado con los pueblos y comunidades indígenas. Tal vez mencionar el concepto pueblos y comunidades indígenas suene bastante abstracto, suene bastante genérico, pero creo que es de vital importancia aterrizar esos conceptos para referirnos a la persona física, es decir, una persona indígena, que, pues como todos los individuos, estamos expuestos, somos propensos de ser sujetos en un procedimiento en materia penal por diferentes circunstancias. A nadie nos gustaría ser víctima, pero tampoco es nuestro deseo, por supuesto, ser victimario, ser el activo, quien comete el hecho delictivo. Creo que es muy cómodo ser testigo en un procedimiento de carácter jurisdiccional. También, por supuesto, representa un gran reto estar como partes procesales, los defensores, los peritos, los intérpretes, traductores, o en la jurisdicción. Pero hay un tema vital en un proceso de investigación, en un proceso judicial, y también, por supuesto, que es donde vamos a centrar la conversación, en la etapa de ejecución de la sanción o de las sanciones. En este caso concreto, de privación de la libertad. No es nada fácil, hay que reconocerlo, para un indígena, hombre, mujer, adolescente. Cuando me refiero a adolescente, puede ser, por supuesto, también hombre o mujer, ser procesado por la comisión de una conducta. Ello representa, desde luego, múltiples desventajas que no afrontan el común de las personas. La primera barrera es la forma de la palabra hablada, el lenguaje. Es la primera barrera. La segunda barrera que yo veo es la cuestión cultural. Pareciera muy sencillo, pero es un tema que tiene múltiples implicaciones en el aspecto cultural. La mayoría nos desenvolvemos en un medio social normalizado, vamos a llamarlo de esa manera. Pero para una persona que desde su nacimiento
ha vivido en una comunidad indígena donde los usos, las costumbres son muy marcadas, sumado a esto el lenguaje, la vía que sirve para la comunicación y el entendimiento, cuando eso está limitado, ello va a implicar un enorme problema, una barrera a veces infranqueable para la persona. En la etapa de ejecución penal, que es donde vamos a enfocar la conversación, pues en primer lugar debemos de señalar que cuando menos yo no conozco ningún cerezo, ningún centro penitenciario que sea exclusivamente para personas indígenas. Punto número 2, dentro de la clasificación en el interior de los cerezos, tampoco implica un criterio o un parámetro para efectos de la selección. Y eso entiendo que son cuestiones fundamentales. Hay en la reglamentación interna de los centros penitenciarios, hay diferentes criterios de selección. Por una parte deben de ser los procesados, los sentenciados, hombres, mujeres, y conforme vaya avanzando también en su proceso de reinserción social, pues se tomará en cuenta para efectos de la selección. Pero no hay ninguno que haga referencia acerca de las personas indígenas. ¿Por qué es importante? Pues por la comunicación. Si las personas internas, indígenas en los centros penitenciarios, pues pierden de manera automática su relación con su comunidad, creo que una forma o una medida para paliar esta circunstancia, pues es tener contacto con las personas de su misma cultura, de su misma lengua. Que ello es importante porque van a experimentar un cierto grado de alivio, porque todo lo que los rodea es extraño. Hay comunicación, pero limitada con el resto de los internos. Aquí en San Francisco de Campeche, en el Cerezo, que está ubicado en Cobén, de acuerdo a la última información que tuve conocimiento, son alrededor de 850 personas internas. Son muchos. Cierto, representa una minoría de personas indígenas. Hasta donde he tenido conocimiento, son alrededor de 50 los identificados. Hago énfasis, los identificados. Ahora, ¿qué sucede con su proceso o el proceso de reinserción social al que aspira el artículo 18 de la Constitución a través de los ejes que todos conocemos? Deporte, aprender físico, realizar un trabajo, el aspecto pedagógico, pero sobre todo el respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. ¿Cuál es la situación? Pues uno de los pilares fundamentales para la reinserción social y la obtención de beneficios es participar en los ejes de la reinserción antecitados. ¿Y cómo es la comunidad
comunicación. Hay intérpretes en el interior de los cerezos para que pueda, sirve para efectos de elaborar el programa de actividades. Se requiere de la participación activa del sentenciado. Hay que darle participación, hay que escucharlo y en conjunto construir ese documento que servirá de directriz para la reinserción social y ante su cumplimiento, pues será valorado por los jueces de ejecución para determinar si ameritan o no ameritan algún beneficio preliberacional, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero el tema de la comunicación, insisto, estimo que es de vital importancia. ¿Cómo encauzarlo, por ejemplo, en la educación? Si tiene limitaciones lingüísticas con el español. Y queremos que avance, que concluya la primaria, se inscriba en la secundaria, continúe, y si en el mejor de los casos, la preparatoria. Pero nuevamente, reitero, el tema de los intérpretes en el interior de los cerezos. Estimo que es una cuestión importante y lo que escuchamos hace un momento, que Campeche representa una entidad muy importante respecto de las personas internas en los cerezos. Y creo que esta circunstancia es menester tomarlo en consideración, porque no es una cuestión accesoria o secundaria, sino que es esencial para efectos de los beneficios preliberacionales, pero también, pues, para que el indígena entienda qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Es tomar en consideración, indudablemente son víctimas de los cerezos, de sus propios compañeros, y no dudo también de las autoridades penitenciarias, principalmente hago referencia a quienes ejercen las funciones policiales. Pero también hay que decirlo. ¿Qué pasa durante el procedimiento de ejecución penal? En una sala de audiencias. Lo propio, lo ideal, o algunos jueces penales hablen la lengua indígena predominante en Campeche, para que puedan no solo comprender la lengua, sino también la cultura, que es una parte fundamental. Es decir, que sea inclusivo. Pregunté hace rato, ¿qué sucede durante el desarrollo de una audiencia? Pensemos que se nombra intérpretes, de acuerdo. ¿De qué calidad? Me ha tocado muy buenos intérpretes, excepcionales intérpretes, hacen bien su trabajo, se nota, toman apuntes, están pendientes, dialogan con la persona indígena antes de la audiencia, preguntan algún concepto que no entiendan, están insistentes hasta que lo logren comprender para poderlo explicar en la lengua, principalmente en la lengua maya, que es lo más predominante aquí en Campeche, pero también tenemos el chol, el celtal igual. Pero hemos tenido también algunos intérpretes, hay que decirlo, que les hace falta entrenamiento. Y
creo que sobre este punto es muy importante prestarle mayor atención con la participación interinstitucional, para capacitación, para talleres, para simulaciones en audiencias, que sería parte del entrenamiento para los intérpretes. Voy a compartir una anécdota y con ello cierro mi intervención. Tuvimos una audiencia hace un par de meses respecto de un indígena que proviene del estado de Chiapas, que habla la lengua tzeltal. Costó un poco trabajo localizar una intérprete, sí, costó trabajo, pero finalmente se tuvo. Pero resulta, y de manera extraordinaria, el abogado defensor habla la lengua tzeltal y nos decía, la intérprete no lo está haciendo bien, no lo logro comprender. E insistentemente no está interpretando de manera correcta. Pero resulta que antes de la audiencia, antes de abrir la audiencia, escuché que estaba platicando con el imputado en una lengua que no es el español. Y se entendí que es una lengua indígena, por supuesto. Y al abrirse la audiencia, pues solicitó intérprete. Y se le otorgó difiriendo la audiencia. En aquella audiencia decía, no está interpretando correctamente. Y le digo, pues auxílianos. Ya escuché que usted habla muy bien la lengua tzeltal, apóyanos para efectos de esta audiencia. Entonces, aquí se conjuntó la intérprete más la interpretación que hacía el propio abogado defensor. Ya después me enteré que, claro, en este caso nosotros ordenamos la reposición del procedimiento porque no le otorgaron intérprete en primera instancia. Ordenamos la reposición del procedimiento en la sala penal. Ya luego me enteré, me informé que en primera instancia lograron contactar con una intérprete del estado de Chiapas. Se llevó a cabo la audiencia a través de videoconferencia, no hubo problema de traslado. Magistrado Antonio, por razones de tiempo, recuerda que tenemos tiempo, tiene un minuto para concluir, por favor. Sí, maestro Luis, con esta descripción de este caso concreto que estoy compartiendo, cierro mi intervención. Muchas gracias, maestro Luis. Muchas gracias, magistrado Antonio Cabrera. Una excelente opinión en cuanto al tema y muy interesante, sobre todo su magnífica experiencia que nos ha dado siempre en el derecho. Continuamos con nuestro siguiente exponente. El doctor Eliseo Muñoz Mena, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mucho gusto. Okay. ¿Puedo usar la palabra? Sí, adelante. Tiempo. Ok. Bueno, muy buenas tardes a quienes se encuentran presentes en este foro. De antemano agradezco la invitación de mi persona. Quiero comentar dos aspectos muy peculiares. Su servidor, soy originario del estado de Chiapas y actualmente laboro en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como director de asuntos indígenas y afromexicanos también privados de la libertad. Un afectuoso saludo a quienes se encuentran aquí presentes. Me parece una primera parte que es importante comentar y que no habría que perder de vista, es que, como sabemos, el artículo 18 de la Constitución Política Mexicana señala que hay derechos fundamentales muy específicos que deben tutelarse a favor de las personas indígenas y en general a cualquier persona privada de la libertad, que estos son el derecho al trabajo, a la capacitación para el trabajo, la educación, la salud,
y el deporte. Esto en el marco de la reinserción social a la que se refiere la Constitución Política Mexicana, y también esto, por supuesto, en el marco de respeto a los derechos humanos. Otro punto fundamental también desde el punto de vista constitucional es el relativo al contenido del artículo 2º, adaptado a fracción 8ª, que hace referencia al acceso pleno a la jurisdicción del Estado por parte de personas indígenas privados de la libertad, y que se traduce en que, ya se ha hecho mención con antelación, en que en todos los juicios y procedimientos en que las personas indígenas formen parte, deberán respetar sus costumbres y sus especificidades culturales, y así también tienen derecho a ser asistidos por intérpretes y traductores. Ojo, que es la parte fundamental, que conozcan su, pero además conozcan su cultura. Me parece que apenas estamos en pañales en el punto de que exista mínimo pocos fundamental que ver que el traductor conozca de su lengua, conozca su cultura, que me parece que esto tiene que ver también con algo fundamental, el que se hagan valer dentro de los juicios y procedimientos, y sobre todo en materia penal, de los usos, la cosmovisión de pueblos y comunidades indígenas, de tal manera entonces que no basta con que cuenten derecho, que cuenten con intérpretes y traductores, sus usos y sus costumbres, su cosmovisión indígena, dentro de un juicio. Es decir, cosmovisión indígena, podríamos decir, versus el contenido del derecho positivo, que muchas veces choca en detrimento de personas que hacen a pueblos y comunidades indígenas. También aquí agregar que con motivo de la reciente reforma al artículo 2º constitucional, en el artículo 2º constitucional C, también se menciona ya el reconocimiento de personas afromexicanas. En ese sentido, a partir de este año, también la Comisión de los Derechos Humanos se ha dado el reconocimiento de los derechos humanos de así también de personas indígenas como de personas afromexicanas privados de la libertad. Me parece también importante mencionar, todos sabemos ello, que México es un país prácticamente pluricultural, ¿no? Tenemos aproximadamente 78 lenguas indígenas en el país, que esta riqueza cultural prácticamente implica tomar en consideración esta circunstancia en cuanto a las personas indígenas privadas de la libertad. También comentar que, como todos sabemos, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, de acuerdo al último censo del INEGI 2020, son las entidades federativas que mayor población indígena tienen, en el orden que yo lo mencioné. Es también importante comentar, existe un número aproximado de 7,400 personas indígenas privadas de libertad, como también ya lo he mencionado en otros foros, posiblemente el número sea mayor. No obstante, el registro oficial que se tiene es el que acabo de comentar. También mencioné que prácticamente en un 95% las personas indígenas y afromexicanas privadas de la libertad se encuentran procesadas y o sentenciadas por todo el orden común. Es muy poco el número de personas indígenas privadas de la libertad por delitos del orden federal. Iré posteriormente en este momento haciendo algunos comentarios muy generales. Yo le podría denominar una especie de radiografía o de cómo se encuentra la situación de la población indígena privada de la libertad. Me parece que el primer aspecto que tendría que comentar es el que tiene que ver con la existencia de una discriminación estructural
en contra de pueblos indígenas que pertenecen a comunidades indígenas al interior de los centros de información sobre sus derechos humanos al interior de los centros penitenciarios en su lengua indígena. Otro aspecto muy importante también que hemos advertido es la deficiente atención médica hacia pueblos y comunidades indígenas, la ausencia incluso de poder hacer uso de su medicina tradicional, un servicio médico totalmente deficiente, pero que tampoco de cierta manera se compata, por decirlo, con poder utilizar en sus centros diarios su medicina tradicional. Y en el mismo tenor se encuentra el acceso a medicamentos, totalmente deficiente. También hemos advertido una falta de normatividad en sus lenguas indígenas, es decir, los reglamentos internos en los centros penitenciarios no se encuentran debidamente traducidos a las lenguas y comunidades indígenas que corresponden a personas privadas de la libertad en las lenguas, en las lenguas de cada uno de los de personas de parte de los operadores del sistema penitenciario para atender y cada una de las peculiaridades que corresponden a personas indígenas privadas de la libertad. Existe también una ausencia de educación en su lengua al interior de los centros penitenciarios, ya que mencionar que constituye derechos fundamentales en términos del 18 constitucional. También, muy lamentable, un total desconocimiento de su situación jurídica. Las personas indígenas de la libertad desconocen cuál es su situación jurídica. Y esto me parece también viene aparejado, y lo voy a decir con mucho respeto, de prácticamente una deficiente o ausencia asesoría, una defensa técnica y adecuada por parte de las defensorías públicas en todo el país. Y hablo de la defensoría pública precisamente tomando en cuenta de que las personas indígenas privadas de la libertad, digamos, son personas que son de escasos recursos económicos. Por supuesto que la única que tienen de defenderse dentro del juicio es a través de las defensorías públicas. Yo les podría decir que de cada 10 personas que nosotros, al menos de particular yo he entrevistado, 9 me dicen de viva voz que no saben quién es su defensor público, que no los visitan sus defensores públicos, que incluso los obligan a someter ya en el nuevo sistema de justicia al procedimiento abreviado. Es decir, declárate culpable, con ello vas a tener una pena mínima, pero finalmente se declara culpable y finalmente no existe un pleno acceso a la justicia, no existe un debido proceso. Entonces me parece que es uno de los puntos a la situación de las personas indígenas antes del proceso y por supuesto también durante su internamiento. Mencionaba yo entonces esa muy o poca comunicación con sus defensores. Doctor Eliseo Muñoz, nos queda un minuto para que podamos concluir su presentación. Muchas gracias. Si es tan amable. Mencionar finalmente, insistir en el tema de falta de intérpretes y traductores. También otro tema que preocupa es que existen personas indígenas de la libertad en centros de reinserción social lejanos a su comunidad, lo que finalmente los aísla aún más. Falta de información de beneficios de libertad anticipada. Y ya con esto voy concluyendo. Me parece que también unas consideraciones existen detenciones arbitrarias en contextos de desplazamiento forzado, en contextos eminentemente políticos de contextos post-electorales, detenciones arbitrarias en contra de defensores de derechos humanos indígenas y con esto cierro ahora sí. Me parece también muy grave advertir una especie de contubernio, lo voy a decir de esa manera muy respetuosa, entre las fiscalías generales de los estados y el sistema de administración de justicia, que todo ello abona
en detrimento de pueblos y comunidades indígenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eliseo. Como andamos un poco de factor de tiempo, si se tienen que retirar tanto el magistrado Antonio Cabrera como el doctor Eliseo Muñoz, antes de que continúe la doctora Fabré, ¿les parece bien que hagamos unas preguntas para que podamos estar en tiempos de los tiempos de los que nos acompañan como ponentes? Comenzaré con el magistrado Antonio. Magistrado Antonio, entonces, ¿cuál considera usted que sería el diagnóstico sobre este acceso a la justicia para personas y pueblos o comunidades indígenas en este sistema de justicia? Estimo que debe realizarse un análisis ahora sí que de manera muy específica en el centro penitenciario. Tratándose de Campeche, pues principalmente en el Cerezo, que está ubicado en San Francisco Cobén, donde se encuentran internos, de acuerdo a los datos estadísticos, alrededor de 50 indígenas, principalmente mayaparlantes. Analizar de manera muy concreta las particularidades de cada uno de ellos, su grado de estudio, la población donde provienen, analizar si comprenden su situación jurídica, si el abogado defensor ha estado pendiente, si ha contado con un intérprete que esté no solamente durante las audiencias, sino que de manera más recurrente esté pendiente de su situación para poder realizarles explicaciones pertinentes durante el proceso de cumplimiento del programa de actividades. Es decir, que no solamente estar en contacto con el órgano jurisdiccional, sino también con las autoridades penitenciarias. Hago referencia al intérprete, así como también establecer una línea de comunicación entre el indígena y su intérprete o su abogado defensor, que lo ideal sería un abogado bilingüe que hable y entienda la lengua de la persona indígena. Yo creo que con ello podríamos iniciar un proceso de mejoramiento en el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales a favor de las personas indígenas. Eso es lo que yo podría aportar en este momento. Magistrado Antonio Cabrera, entonces, de acuerdo con la cifra que nos da y nuestra población penitenciaria en el estado de Campeche, ¿usted considera qué porcentaje aproximado estamos hablando de nuestra comunidad indígena dentro de nuestro reclusorio en el estado de Campeche? De acuerdo a los datos del que tuve la oportunidad de revisar, se tiene alrededor de 50 personas indígenas en el Cerezo, tanto de San Francisco de Campeche como de Ciudad del Carmen. En Carmen hay alrededor de 6 aproximadamente, la mayoría se encuentra en San Francisco Cobén. Entre los más, el número más significativo son de la población maya, chol, celtal, y otros que no recuerdo con exactitud en este momento, pero creo que todas las personas indígenas prácticamente tienen la misma dolencia. Actualmente el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche lleva algún control para determinar quiénes son de las personas procesadas indígenas. Sí, hace algún tiempo, no tienen tanto, que se creó una comisión mixta conformado por magistrados y consejeros que tienen como misión específica darle seguimiento a las personas internas en los 2 cerezos que tenemos en la entidad. Y uno de los renglones se trata precisamente de atender la situación legal de los procesados y sentenciados
indígenas. Se están emprendiendo las acciones al respecto. Dicho sea de paso, precisamente el día de mañana se va a llevar a cabo una de las reuniones que cíclicamente se llevan a cabo. Pues muchas gracias, magistrado Antonio Cabrera, por su aportación a este foro. Me gustaría, agradezco su intervención, ya para poder pasar a hacerle una pregunta al doctor Eliseo Muñoz Mena. Doctor Eliseo, ¿qué derechos son los mínimos que debe de observar las instituciones penitenciarias para garantizar el enfoque de los derechos humanos con perspectiva intercultural? Gracias por la pregunta. Además de los ya señalados en el propio artículo 18 constitucional, derecho al trabajo, a la capacitación para el trabajo, a la salud, al deporte y la educación, me parece que resulta fundamental lo que hay que trabajar y reforzar es, como había mencionado, el respeto de la cosmovisión indígena, el respeto de las especificidades culturales, tanto antes del internamiento propiamente, durante la secuela procesal y por supuesto también al interior de los centros penitenciarios. Me parece que la perspectiva intercultural, la perspectiva indígena es la que debe de prevalecer, es decir, ponerse en la situación de la persona indígena, más allá incluso del derecho con el que se les mira. Doctor Eliseo, en la forma en que nos narra el tema, me pregunto yo, ¿tiene algún balance, retomando casi la pregunta con el magistrado Antonio Cabrera, algún balance en nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre nuestra población indígena en el estado de Campeche, de nuestros centros penitenciarios? Como se ha mencionado, la población indígena en el estado de Campeche podríamos decir es relativamente mínima. De acuerdo a unos datos que tengo que nos proporciona el sistema penitenciario de readaptación social, nosotros tenemos un registro de 62 zonas indígenas privadas de la libertad. Hay una cuestión muy importante que mencionó el señor magistrado. Parece que la población indígena privada en Campeche, por ejemplo, en la zona sur, Cancún, yo tuve la oportunidad de estar allá en Playa del Carmen hace aproximadamente 2 semanas y me encuentro con la sorpresa porque realmente sí lo fue. Mucha de la población indígena privada de la libertad en esta región, digamos, turística del sur del país, proviene del estado de Chiapas. Tuve la oportunidad de entregar a Celta, Rosiles, de esta región, que seguramente migran o emigran a estas localidades pues en búsqueda de una mejor situación y eso hace que se encuentren privados de la libertad en esta zona. Entonces, me parece que la población indígena de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca incluso, se encuentra privada de la libertad. E insisto, me parece que el sistema penitenciario en el país está cortado con la misma tijera. Seguramente habrá entidades federativas que tengan una mejor situación o condición de las personas indígenas privadas de la libertad, pero me parece que en el grueso del país esa discriminación estructural sigue siendo latente desde el procedimiento, durante el procedimiento penal e incluso en cuestiones en situación de internamiento. Bueno, muchas gracias, doctor Eliseo, por su comentario, que creo que es muy acertado. ¿Algún compañero que desee hacer alguna pregunta en el presente? Podemos en el chat, pueden hacer las preguntas para irlas yo mencionando. O si desea alguien hacer una pregunta al doctor Eliseo Muñoz, como el magistrado Antonio Cabrera, es por razón de ellos se tendrán que retirar antes de que concluyamos el tema. Claire. Gracias, maestro López. Sí va enfocado mi pregunta al magistrado Antonio Cabrera. Un placer saludarle, magistrado. Pues tomando en cuenta el tema que usted mencionó de los centros penitenciarios, sobre todo
Estado de Campeche, ¿no considera usted darse una especie de colegio o de instituto de lenguas indígenas en el Estado? Obviamente que el gobierno lo arrope, las instituciones requieran algún tipo de intérprete, poder acudir a ellos. Obviamente que estos intérpretes, como usted bien señaló, sean capacitados y que tengan los suficientes conocimientos de abogacía del sistema legal para efecto de poderles brindar una mejor, en este caso, asesoría técnica jurídica para no vulnerar sus derechos. Obviamente esta pregunta pudiera generalizarse porque debería crearse, en lo particular, si usted así considera, al igual que yo, que debería ser en todos los estados de la República, ya que hay una gran diversidad de lenguas indígenas en todo el país, ¿no? No sé qué piensa usted al respecto. Estimo que es importante establecer una institución conformada a su vez por la confluencia de los diferentes actores que participan en el procedimiento penal. Creo que Campeche tiene características muy especiales en el que es recurrente la intervención de intérpretes en los procedimientos tanto de investigación como en los procesos jurisdiccionales. Pero estimo también de vital importancia no es solamente tenerlos, sino habría que asegurar la calidad de los intérpretes y sobre todo la comprensión del tecnicismo jurídico que quienes somos o no abogados sabemos que es realmente complicado. ¿Cómo decir en maya, por ejemplo, vinculación a proceso? ¿Cómo decir en maya, por ejemplo, legítima defensa? ¿Cómo decir en maya, por ejemplo, formulación de la imputación? ¿Cómo decir en maya, beneficios preliberacionales? No tenemos su equivalente. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo todos para establecer algunos códigos de comunicación para poder homologar esto, yo diría no solamente en Campeche, sino en la península de Yucatán. Es cuanto. Gracias, magistrado. Muy bueno. Muchas gracias, magistrado. López. Muchas gracias, licenciado Claire. Aquí nos hace una pregunta, Rosa Garza. Yo creo que diría más dirigido para usted, doctor Eliseo. Dice que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha pensado en el peritaje antropológico como un instrumento de defensa, y se refiere al peritaje antropológico porque permitiría argumentar sobre la cultura del inculpado que de origen entre los grupos indígenas es distinta al occidental. Los indígenas y en general los pueblos de tradición cultural mesoamericana son construidos como personas en comunidad a diferencia de la lógica occidental. Ok, bien, me parece que es una pregunta bastante atinada. Por cuestiones de transparencia, existen algunos datos que tal vez no pueda yo mencionar de manera muy concreta, pero justo lo voy a decir muy a grandes rasgos. Justo en el estado de Chiapas generó una circunstancia de naturaleza con 4 mujeres indígenas acusadas de ser titulares de una red de trata de personas, que resulta que los supuestos tratados, supuestos eran sus propios hijos e hijas. Pronto, espero ya se emita la recomendación, ya trabajó en ella. Me parece, yo tengo toda la esperanza que sea esa recomendación, en ese caso particular, un referente a nivel nacional y que implica precisamente eso, la necesidad que existió de que antes de que la Fiscalía ejercitara la acción penal acusando a estas 4 mujeres de trata de personas, se debió haber tomado en consideración su perspectiva indígena, su perspectiva intelectual, su condición de indígenas, y ahí precisamente va a jugar o jugó ya un papel preponderante un dictamen antropológico.
¿no? Que tuvo que ver precisamente con exponer desde el punto de vista antropológico que aquello que para el derecho positivo era la comisión de un hecho delictivo, para su perspectiva intercultural, su perspectiva indígena, no era más que un modo de vida. Yo espero en lo sucesivo invitación de la asociación civil que está organizando este evento, podamos dialogar en un futuro no muy lejano sobre algunas recomendaciones que probablemente espero ya pronto se emitan en materia, en muchas de las materias que nosotros hemos abordado en esta tarde. Pero decía que por cuestiones de transparencia no podría yo adaptarme, pero espero pronto poder dialogar sobre ellas. Muchísimas gracias. Una pregunta, doctor, ya que ha tocado un tema muy importante, porque algunas veces se considera la antropología forense para identificar a una persona indígena como un acto discriminatorio, porque obviamente es considerar, ¿verdad? Es encajonar la personalidad de alguien. Desde su punto de vista, como cuestiones de derechos humanos, ¿qué nos opina? Me parece que siempre antes de antemano la solicitud de un peritaje antropológico, un dictamen antropológico, una opinión en esa materia, tendrá que provenir de la defensa, ¿no? Ya formaría parte de la estrategia de la defensa la necesidad de desahogar dentro del juicio los dictámenes antropológicos. Pero me parece que es muy, muy necesario porque finalmente el dictamen antropológico me parece que juega un punto medio, un equilibrio entre el derecho positivo y entre la conducta cuestionada por ese derecho positivo, de tal manera entonces que este dictamen antropológico abona a poner sobre la mesa la cosmovisión indígena, la perspectiva intercultural dentro de un juicio. Pero sí considero que siempre va a ser fundamental en este sentido la opinión de del propio procesado, de la propia procesada, para hacer valer esta circunstancia cultural dentro del. Muchas gracias, doctor Eliseo. Y aquí hay una pregunta de la licenciada Vania Kelleher que nos pregunta sobre las mujeres indígenas, que si son aún más minimizadas sus necesidades, ¿cuál será el mecanismo para lograr respetar sus derechos y ser apoyadas en sus necesidades, doctor Eliseo? Como los temas de personas en situación o en circunstancias de vulnerabilidad, me refiero a adultos mayores, personas en situación de discapacidad, hombres y mujeres indígenas, me parece abonar a una cultura del respeto a los derechos humanos de esos grupos en condición de vulnerabilidad, pues es atacar el tema de raíz, el tema de fondo. Y el tema de fondo, pues es esa concepción estructural que se tiene, por ejemplo, de que los indígenas son menos, lo digo con todo respeto, de que las mujeres son menos. Entonces, de tal manera que abonar a esa concepción integral a favor de grupos en condiciones de vulnerabilidad, desde el punto de vista de la Procuración de Justicia, de la Administración de Justicia, de autoridades penitenciarias, de autoridades en materia de derechos humanos, abonaría. Me gustaría ahorita más, me está una nota. Yo vivía hace aproximadamente, tuve la oportunidad de defender a 8 o 9 policías indígenas, muerte incluso de otro indígena que sucedió de manera imprudencial. Y nada más que dejo sobre la mesa de reflexión. Entrevisto 2 de la tarde con el fiscal especializado en asuntos indígenas aquí en el estado de Chiapas. Y en eso que tuvimos como abogados, llegamos a una conclusión. Y la conclusión era de que estos compañeros indígenas policías no habían cometido ese delito. ¿Y qué me dijo a mí la justicia indígena? Mire, licenciado Eliseo, seguramente los compañeros no habrán cometido el delito de homicidio. No, pero un delito tiene que haber, y conjuntamente con un delito, yo los voy a consignar.
vean esa concepción que se tenía y se sigue teniendo de manera desafortunada de hombres indígenas. Dentro del plazo constitucional, me tocó a mí ir a recibir a los compañeros en absoluta libertad 6 días después. Es cuanto, ¿no? Poner sobre esa discriminación estructural que existe por parte de la procuración y consecuentemente de la administración de justicia en algunos casos. Gracias, doctor Eliseo. Hay una pregunta que quiere hacer la licenciada Reina Co. Por favor, adelante, licenciada Reina. Sí, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Quisiera dar una opinión al respecto. Nuestro nacional en 420. Creo que igual es importante resaltar que desde el momento que se presenta el conflicto entre la comunidad indígena o donde esté inmiscuida una persona indígena, y creo que ahorita el doctor igual lo comentó, es pues aplicar también, si se puede, la circunstancia de mecanismos alternativos los indígenas, en donde sus propias autoridades pues pudiesen participar para la solución de conflictos. Y creo que sería pues oportuno también abarcar todos esos puntos, porque desde que se presenta un hecho delictivo, se presenta un conflicto dentro de la propia comunidad y se acude ante el Ministerio Público, como lo señaló ahorita el doctor, creo que hasta en el caso del Ministerio Público, pues debiera de haber esa participación para poder apoyar a estas personas en esta circunstancia y desde ahí a lo mejor tomar en consideración para solucionar el conflicto, porque esto se va agravando y tan es así como hemos escuchado los comentarios del magistrado como el del doctor, que la situación de una persona cuando está privada de su libertad, pues es mucho más violatoria a sus derechos humanos. Entonces, creo que también sería importante pues recalcar esta parte de que creo que es un trabajo y una labor de todas las autoridades, desde el punto de vista, como comentaba el magistrado, de todos los intervinientes. En primer momento, desde el ministerial, los jueces, en este caso de los defensores, en el caso personal de nosotros de la Defensoría, que siempre pues no tratamos, sino hacemos la protección de los derechos cuando no hay algún intérprete, solicitarlo para efecto de ponderar sus derechos y posteriormente pues en la etapa de ejecución. Pero vemos que pues hay esas circunstancias de pues que a veces hace falta personal en el sentido de los intérpretes, el mayor número de personas. Entonces, pues nada más sería abordar este punto, magistrado, en esta adecuación de este artículo 420 para la solución de los conflictos donde se vean inmiscuidos pueblos o personas indígenas, magistrado. Sí, revisando el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en esa parte, establece algunas restricciones. Por ejemplo, que se necesita el acreditamiento de que en esa comunidad efectivamente existe arraigo de usos y costumbres para efectos de juzgar el hecho delictivo de que se trata. Creo que es un elemento bastante formal, bastante restrictivo, que desde mi juicio debe de flexibilizarse aún más, y para ello estimo importante revisar el contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales para efectos de darle mayor cauce a las personas indígenas que son procesadas y también establecer mayores mecanismos para asegurar el respeto a sus derechos fundamentales. Muchas gracias, magistrado Antonio. Creo que por razón de tiempo, continuamos porque ya saldrán de estar con nosotros tanto el magistrado Antonio Cabrera como el doctor Eliseo Muñoz Mena. Ambos les agradezco su participación en este foro. Siempre es muy importante y enriquecedor tener temas y criterios, que esto nos abunda mucho a aprender, a entender, y sobre todo creo que lo que hemos escuchado mucho en este momento es la importancia de los derechos humanos y la importancia de nuestros hermanos indígenas. Al final todos tenemos algo de indígena de origen, ¿verdad? Somos parte de esta cultura que es muy importante y de esta ciudadanía y de este país tan mágico como lo es México. Le cedo la palabra a la doctora Artemia Fabre para que continúe con el programa.
Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a los ponentes y ojalá se puedan quedar un rato más si se lo permiten. Bueno, como ya algunos temas se han ido tocando, a mí me gustaría regresar a algunos puntos que tienen que ver con el sistema penitenciario y luego cuestiones sobre que tienen que ver con el acceso a la justicia y que va más allá de solamente el sistema penitenciario. Hay varias acciones en el sistema penitenciario que me parecen ausentes y que se han ido mencionando, como el que no haya intérpretes. Creo que sería importante una reflexión y un análisis en materia de lo que son las cárceles y la posibilidad, como ya hay en algunos centros penitenciarios de reinserción social en el país, donde hay separación de la población indígena y no indígena. Habría que valorar esas medidas que permitieran, por un lado, el pleno ejercicio de una diferencia cultural y además de una diversidad cultural. Es decir, que la diferencia cultural implica poblaciones que tienen una diferencia cultural, como son los pueblos indígenas, donde hablan una lengua distinta y además tienen una cultura y una visión de la vida distinta. A mí me tocó conocer el Cerezo de Nayarit, y que tenía esta experiencia, y a la fecha no sé si la continúen, pero me parecía que era una muy buena experiencia, ya que había la posibilidad para la población de origen indígena que fuera mucho más fácil y más visible esa diferencia cultural, y entonces sí había una política pública de acceso a la lengua, es decir, a intérpretes y a mecanismos que fueran mucho más adecuados a la población indígena. No sé si esto sea viable en Campeche o no, pero sería muy interesante por lo menos mirar esta posibilidad. La otra es que en prácticamente todo lo que es acceso a la justicia, no vemos realmente que esté implementado lo que por ley, por nuestra Constitución, está para pueblos indígenas. Es decir, no hay intérpretes y no hay ningún mecanismo que permita a la población indígena hablante de cualquier lengua que pueda conocer los reglamentos de los propios cerezos internamente, y muchos de ellos acaban penalizados, sin saber por qué han sido penalizados. Acaban recluidos de una manera pues bastante brutal, porque no hablan el español y no saben qué fue lo que pasó. Muchos de ellos van a ir aprendiendo el español en la cárcel, a través de 7, 8, 19 años en cárcel, ¿no? Es decir, que no solamente le fueron violados sus derechos humanos desde que son aprendidos, ¿no? Desde el policía, todo el proceso en fiscalía, ¿no? Que desde ahí empezamos, no fueron considerados los derechos de los pueblos indígenas en materia de interpretación, ni tampoco de un asesor, bueno, ahora hablamos de un asesor, ni que esas confesionales sean con intérprete. ¿Ya? Entonces, desde ahí vamos viendo cómo se va arrastrando una serie de violaciones. Y si a esto le vamos agregando que los defensores públicos no hacen el trabajo correspondiente de tumbar esas primeras declaraciones, que se podrían tumbar desde el principio y no tener a un agente en la cárcel, donde sistemáticamente fue la pública. Y luego también tenemos lo que sucede con los jueces. Es decir, que ninguna de estas instancias velan por los derechos de los pueblos indígenas y omiten sistemáticamente
los derechos a los cuales tienen derecho. Es necesario no solamente hablar del sistema penitenciario, que ahí es donde recala, ¿no? Ahí recalan porque ahí queda esa población que ya ha sido sistemáticamente violentada previamente. Entonces, esa sería, y como bien dijo el doctor Eliseo, hace falta una formación en materia de pueblos indígenas, y eso implica asumir que hay una diferencia cultural y hay una diversidad cultural. El ejemplo es muy bueno, que es Campeche, donde tenemos una población originaria maya hablante, pero tenemos población en las cárceles de Chiapas de 3 o 4 lenguas diferentes. Tenemos a veces gente de Guatemala, que ya son naturalizados mexicanos. También tenemos gente de Oaxaca, de diferentes lugares. También hay de Michoacán. Ha habido también gente de Puebla, Veracruz, Guerrero a la fecha. Es decir, tenemos una diversidad cultural, etnolingüística que no se atiende en materia de eso. En materia de abogados, pues también es una gran dificultad. Creo que esta cuestión de que sean hablantes de la lengua indígena, cultura de respeto a la diferencia cultural y conocimiento de la cultura por la movilidad que tienen los servidores públicos. Entonces, si todos conocemos la cultura, que hay culturas diferentes, entonces eso va a abonar más, ¿no? Independientemente de que haya abogados hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, eso es como para ir mirando y abriendo horizonte que nos permita que disminuya la violación a derechos humanos. Otro aspecto que es importante es que las cifras que se están manejando de 50 personas indígenas hablantes de alguna lengua en el registro como de 100 genes. Eso quiere decir que hay un subregistro de desconocimiento o por la omisión sistemática de violaciones a derechos humanos. Entonces también eso hay que decirlo, ¿no? Y que el día de mañana pues tendremos un caso en la ley de amnistía federal justamente con estas temáticas para el estado de Campeche. Entonces, estos son temas que me parece importante y que agradezco que tengamos tanta participación. Y otro tema que tiene que ver con mujeres indígenas. Las mujeres indígenas también sabemos, como cualquier otra mujer, que están en situaciones de mayor situación de derechos vulnerados. Y acaban acentuándose porque son muchas veces, no siempre, las mujeres quienes son monolingües. Y además que esa diferencia cultural, esa cultura, hace que queden en una situación más grave. Y el otro tema fundamental, me parece, tiene que ver también con los intérpretes que se ha ido manejando el tema. Ese es un tema, me parece, muy grave, que no se ha atendido de manera estructural. Tenemos el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a nivel nacional que no tiene los recursos para dar las formaciones. Hoy el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, anteriormente CDI, tenían un recurso para la capacitación para poder acreditar intérpretes, no certificar como pide la ley. Pero la acreditación con ¿esto qué quiere decir? Que requerimos forzosamente la formación sistemática de intérpretes en materia penal y en materia de salud. No sé qué haya pasado, pero no sé si me están escuchando. Ok, ya fue. Entonces, eso es un tema que me parece a un debate mayor
que pudiera ayudar a todos los servidores públicos, ya sean de fiscalías, de defensoría pública, a jueces, que hubiera intérpretes de calidad, como dijo el magistrado Cabrera, que son muy pocos. Nosotros aquí, ustedes oyeron en Maya al señor Edilberto, que no solamente es un extraordinario intérprete, sino que además pudo decir lo que yo había dicho en Maya sin que yo hubiera hecho ningún espacio, ¿no? Para un juicio se requiere que haya espacios y se requiere una normatividad para que el intérprete pueda hacer su trabajo. Entonces, no es solamente la formación del intérprete, sino la formación también de los funcionarios públicos para que puedan trabajar con intérprete. Entonces, eso va abonando a una situación de indefensión de la población indígena. Muchos intérpretes también tienen que estar formados, como nosotros hemos hecho un diplomado en combinación con el INALI para Campeche, donde se les dio materia de género. Es decir, un intérprete tiene que ser muy víctimas por violación, niñas. Es decir, tiene que haber un abordaje de ese intérprete de muchísimo cuidado para no violentar aún más a esas mujeres. Y eso es de suma importancia. Entonces tenemos que trabajar en conjunto la sociedad civil con las instituciones para lograr un mejor acceso a la justicia. Se estuvieron hablando de los tratamientos. Nos queda un minuto para poder concluir su participación. Ajá. En los tratamientos, por ejemplo, en el consejo, para poder tener el consejo que sería conveniente que hubiera especialistas en materia indígena. Es decir, que hubiera educación intercultural. La mayoría de la población indígena no tiene acceso a la primaria porque como se les habla en español, no pueden hablar, no aprenden o aprenden de manera deficiente. Otro tema importantísimo son los puntajes y la decisión de muchísimos defensores de oficio y de fiscalía que deciden que la persona que tienen enfrente habla suficientemente el español. Esa es una violación impresionante. Eso lo tiene que determinar un perito en materia, que es un lingüista, antropólogo especializado en comunicación para que garantice o nos pueda decir si habla es suficiente como es el jurídico. Hasta aquí dejo de abrir una discusión que ya se ha abierto y podamos continuar de tal manera que podamos entre todos poder hablar de una cantidad de temas que generalmente no se hablan de manera colectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Artemia. Los que deseen participar para continuar con esta parte de preguntas, teníamos alguna que quería hacer la licenciada Rosa Garza. ¿Me está escuchando? Sí, sí lo escucho, gracias. Sí, la preocupación es lo que tocó al final la doctora Fabre sobre el peritaje antropológico, porque reiteradamente el magistrado y el licenciado Liceo de la Comisión de Derechos Humanos han hablado de la importancia de comprender la diferencia, es decir, otra cultura. Y para comprender la diferencia, los peritajes son, me parece, un instrumento, un medio muy importante para eso. Yo tuve la oportunidad de hacer unos peritajes acá en la Ciudad de México entre pueblos originarios, y el defensor, que en uno de ellos, de muy buena manera, con una voluntad de ayudar al inculpado, una de las preguntas que me hizo fue: demuestre el atraso cultural del inculpado, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, había que redireccionar la pregunta
porque no se trata de demostrar, o sea, no hay culturas superiores ni inferiores, ¿no? Creo que eso nos queda claro a todos, simplemente diferentes. Pero entonces hay, lo que yo siento es que hay un desconocimiento de esas diferencias culturales. Eso me parece que es lo más importante. Y ahí me gustaría escuchar la opinión de la doctora Fabre, porque bueno, ella es una experta en peritaje antropológico. Nada más. Gracias por la pregunta. Pues sí, no hay atraso cultural, ¿no? El problema es que los antropólogos a lo mejor nos queda claro que no hay atraso cultural, es decir, que no hay culturas atrasadas, todas las culturas son como son, es decir, no hay atraso y son diferentes. Pero lamentablemente, como sido publicados, si ustedes se acuerdan, anteriormente estaba el código que hablaba sobre la media nacional, es decir, allegarse de información para que nos digan sobre la personalidad y la cultura bajo la perspectiva de la media nacional. Eso implica la no aceptación de culturas diferentes dentro del Estado mexicano. Es decir, que los mayas no son cultura como tal, los tzotziles no son una cultura como tal, los celtales, los seris como tal. Entonces, esta pregunta quiere que nosotros les digamos si son analfabetas o no, pero no quieren conocer cuál es esa diferencia cultural. Y lo que se necesita probar en un peritaje es esa diferencia cultural en la comisión de un delito, y tiene que ser individualizado y no está en cuestión la cultura en general, porque yo he visto peritajes, solicitud de peritajes donde dicen, diga usted si la cultura maya es atrasada. Y no está en cuestionamiento la cultura, está en cuestionamiento el hecho delictivo que hace un individuo o un grupo de. Entonces, la pregunta que tiene que ser atrás, es decir, si la persona es analfabeta, ok, ahí respondemos una pregunta, ¿no? A lo mejor no conoce la ley, ¿ya? Pero la diferencia cultural nos tendría que decir si el delito que se está cometiendo es si es además es considerado delito y cuál es la calidad de ese delito en esa comunidad. Y si la sanción previsible por ese delito es equiparable o no a la nacional. Es decir, que en algunos lugares hay delitos que se consideran delitos, pero no es previsible la sanción porque comunidad no es sancionable bajo los términos de una comunidad indígena, de un pueblo indígena, que dice, usted cometió el delito, y te dicen sí, pero no sé por qué estoy aquí, porque ellos a lo mejor son culpables. Entonces son culpados y sancionados doblemente. Y esto se vincula con otra pregunta que hicieron con el 400, nación de competencia. Entonces, muchísimas veces, al no conocer la cultura del otro, ni siquiera tendremos que llegar al peritaje. O solicitar un perito para que nos diga si se puede hacer la declinación de competencia para que sea juzgado en su comunidad y no en el sistema nacional. Entonces, nos falta no solamente afinar en el sistema nacional la inclusión de los pueblos indígenas, sino también abrir el espacio a la declinación de competencia. Y el peritaje está inserto
en esas dinámicas. Muchas gracias, doctora Artemia, por su explicación. Licenciada Rosa Garza, si tiene algo más que agregar. No, muchas gracias. Muy bien la explicación. Gracias. No, muchas gracias a usted por participar con nosotros. ¿Algún compañero que desee hacer alguna pregunta más? El licenciado Alejandro Col tiene la mano arriba. Bueno, ¿me escucha? Bueno. Sí, adelante. Mira, yo nada más quisiera mencionar y rescatar lo que decía el magistrado Antonio Cabrera. Cuando hay la omisión de advertir a alguna persona indígena, se repone el procedimiento. Entonces, yo lo que quisiera opinar respecto es que la piedra principal o la obligación es en primera instancia de la autoridad jurisdiccional. Si hablamos de materia penal, por supuesto que tiene que ser el Ministerio Público. No necesitamos autoridades muy cuadrados, no necesitamos autoridades con que esto me dice la ley y eso es lo que tengo que aplicar. Y bueno, yo pertenezco a la sala civil, pero yo he visto que aquí principalmente es la omisión del juez de advertir que hay una persona que se dice ser indígena o se autoescribe de ser indígena. Y nos ha llegado, por ejemplo, casos en el aspecto donde el juez lo admite simple por el hecho de que la persona sepa hablar maya y esté vestida no precisamente con su vestimenta indígena, ya entonces no lo da por indígena, sino que simplemente dice, sabe hablar español y viste como una persona de la ciudad. No le doy por válido que sea indígena, ¿no? Pero el protocolo internacional dice que basta con que la persona diga que se autoescribe como indígena y perteneciente a una comunidad indígena, es suficiente como para que esté la protección de los derechos y pueblos indígenas en ese aspecto, ¿no? A mí me tocó hace muchísimo tiempo, en mis inicios de litigante, donde me tocó ser abogado litigante de la parte demandada, y a la vez intérprete. Me gustó porque la jueza ahí advierte una persona que hablaba maya, pero que en ese momento no tenía alguien disponible para ser intérprete. Afortunadamente salió bien, pero a lo que voy en este aspecto es que los jueces tienen que tener la mayor responsabilidad de actualizarse en estos temas importantes, porque es nuestra obligación proteger el derecho de las comunidades y pueblos indígenas sobre todo. Esto. Creo que el comentario de Alejandro Pul, o sea, es muy importante entender, pero creo que más importante es entender de que muchas veces el desconocer la ley no nos exime de la responsabilidad. Lamentablemente creo que hay mucha responsabilidad en todos los abogados a la hora de participar en los procedimientos. Obviamente que los derechos humanos, partiendo de nuestro artículo primero constitucional, se debe de respetar el estricto apego al derecho en un procedimiento judicial. Y obviamente en materia penal tomamos en cuenta que es el juez el primero el que debe decir si se están vigilar y decir si se están respetando los derechos y si la persona conoce sus derechos. En materia civil debiera de ocurrir consecuentemente lo mismo. Sin embargo, por el tipo a veces de cambio de procedimiento no lo tenemos. Es importante entender que también todos los operadores del sistema judicial, o sea, también los defensores y asesores, tenemos esa responsabilidad del cumplimiento, como también de las fiscalías, de respetar los derechos indígenas, como respetar cualquier otro derecho humano. Creo que es muy importante tu comentario y tu pregunta. Si quisiera agregar algo más, doctora Artemia, al respecto. Pues sí hay algunos temas ahí que son importantes, pero luego le voy a pedir a mi amigo el licenciado Tomás que haga algunas observaciones, ya que ellos son también especialistas en materia y con ellos estamos haciendo
este evento, pero hay una parte que creo que es importante que mencionó el licenciado Alejandro Coll, que son, por un lado, la autoadscripción y la otra, la reposición de procedimiento. Aquí me parece que hay dos elementos muy importantes. La autoadscripción, por ejemplo, cuando un abogado dice, es que no se autoadscribió como indígena, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que me parece delicado, porque la población indígena, supongamos que habla deficientemente el español y que además no sabe, por los contextos en los que vive, que tiene derechos por ser simplemente parte de un pueblo indígena. Es decir, que tiene derechos que le asisten, como es el de tener un intérprete. Y está el racismo, que hace que no quiera decir que es indígena porque pues los tratan mal, y más a las mujeres. Entonces, si la carga de la prueba recae en la persona que está en la cárcel, se vuelve entonces un vicio el juzgar a una persona o defender a una persona. Ese me parece que es un tema importante a tratar. Y el otro es que si dejamos que esa carga de la prueba de la autoadscripción sea por parte de la persona que no sabe que tiene derechos y que además ni siquiera entiende la palabra de autoadscripción y no tiene intérprete, la reposición del procedimiento, aunque legalmente y procedimentalmente es correcta, la violación sistemática de derechos humanos de esa persona continúa porque se mantiene a esa persona que ahora va a tener que, ya te reconocí como indígena y ahora de nuevo el proceso. ¿Cuándo debería de quedar libre como hicieron con esta señora Cassés? Porque el procedimiento ya está viciado de origen. Entonces, este tema que trajo el maestro Alejandro, pues a mí me invita a esta discusión. Es decir, que no es un tema solo de reposición de procedimiento, es un tema de exigibilidad de derechos humanos y de capacitación a los funcionarios públicos. Entonces, yo agradezco esa aportación porque me parece fundamental, ¿no? Y no sé si mis colegas y amigos de CEPIADET quieran comentar algunos temas que a mí personalmente me gustaría que pudieran conocerse en Campeche, como es la existencia de la sala indígena en Oaxaca, ¿no? Y no sé si el equipo de Tomás quisiera pues comentarnos, ¿no? Porque una de las cuestiones que tenemos es la invisibilización de las culturas indígenas en la mayoría de los estados, no así en Oaxaca o Chiapas, ¿no? Otros estados como Puebla, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé. Esa sería mi participación, licenciado. Bueno. Pues muchas gracias, doctora Artemia, y aparte creo que tocó algo muy importante cuando hablamos del debido proceso y la violación al procedimiento y la carga de la prueba. En materia civil decimos que la carga de la prueba, el que afirma está obligado a probar, como el que niega está obligado a probar. Por lo tanto, siempre la carga de la prueba deviene de la persona que refiere el tema. Sin embargo, en materia penal es muy de considerar la importancia que reviste que verdaderamente el juez verifique los derechos humanos del imputado y sobre todo la importancia que también nos reviste cuando hablamos del debido proceso, que no es más que tratar de entender a final de cuentas que se cumplan con todas las normas de un procedimiento, o sea, que se haga conforme a derecho. Y partiendo de este punto, también es importante entender que la nulidad es un acto muy importante en nuestro derecho, porque la nulidad, a final de cuentas, es que falta uno de los elementos, que es el consentimiento, y cualquier falta de consentimiento en el derecho, pues nos estriba a una nulidad, y esto es también parte del debido proceso, aunque en la práctica, en materia penal, creo que nos toca hablar de reposición del procedimiento para no dar a conocer la verdadera violación, ¿verdad? O sea, es más difícil para una autoridad reconocer que hubo una nulidad en el procedimiento y es más fácil reponer el procedimiento para así no encontrarnos ante violaciones a los derechos humanos.
continuando, Tomás López, si gustaría compartirnos algo. Bueno, es que son, bueno, muchas gracias, licenciado Humberto, y algunas precisiones que la doctora Artemia en relación a este tema, ¿no? En realidad, parecería que con la reforma en materia indígena en el año 2001 y poquito los convenios que nuestro país ha adoptado a nivel internacional desde 1989, parecerían a veces temas ya como suficientemente debatidos, ¿no? Sin embargo, yo creo que estamos ante un escenario justamente de instrumentación de la norma. Y ya cumplimos, este año cumplimos pues justamente 11 años de la reforma en materia de derechos humanos también, junio del año 2011. Entonces, lo que uno sigue encontrando es que uno se pregunta, ¿es un problema de normatividad o es un problema de instrumentación? Y yo creo que particularmente una postura de nosotros es que es un problema serio de instrumentación. El tema del intérprete, el tema del concepto de debido proceso y lo que implica el debido proceso, o sea, leído desde, como bien lo comentaba usted, licenciado Humberto, o sea, leído desde la óptica occidental, pues efectivamente hay un procedimiento, hay normas, hay mecanismos que hay que cumplir de manera adecuada. Pero si esta lectura del debido proceso la colocamos desde una construcción, digamos, de derecho indígena, pues cambian los escenarios, ¿no? Entonces, creo que hay varios temas ahí que quedarán ahí sobre la mesa para seguir debatiendo, pero me centraré en algunos básicamente, ¿no? Primero, creo que este tema de la autoascripción ha sido un tema que ha sido, pues, muy no debatido incluso, sino muy... ha sido omiso por parte de las instituciones estatales. Me refiero que incluso este derecho de la autoascripción no es hasta el año 2000, porque ya está incorporado en el convenio 169 que nuestro país firma y ratifica en 1989. Se incorpora en el año 2001 a nuestra constitución y es hasta el 2008, en el caso Jorge Santiago, que la Corte hace un primer pronunciamiento sobre el derecho a la autoascripción y lo que implica el derecho a la autoascripción, en donde encontramos mucho más desarrollado incluso este concepto de autoascripción, ni siquiera fue en materia, ha sido en materia penal, ¿no? En donde es muy frecuente mirar como el desarrollo de estos temas, sino fue en materia electoral e incluso con diversos casos que se han presentado. Pero yo creo que ahí algo elemental, y ahí sí me atrevería un poquito a tener mucho cuidado en el tema de quién se dice indígena y quién tendría que estarlo comprobando. En realidad, el indígena no tiene absolutamente en ningún momento la necesidad ni la obligación de comprobar que es indígena. Basta lo que dice el segundo constitucional, que me declare indígena, y basta eso. Ese es un problema, ese es un tema central en México en este tema de la instrumentación, porque parecería que entonces quien es el problema es el indígena, cuando en realidad el indígena no es el problema. El problema es el Estado, son las instituciones que no tienen las condiciones para discernir ese proceso. Es decir, y ocurre en otros ámbitos, no necesariamente en este tema de la autoascripción, pero es muy frecuente e incluso se ha aducido a que el indígena a veces se declara indígena por conveniencia. Esa afirmación luego que se hace en muchos espacios es muy delicada, porque en realidad las y los que provenimos de una comunidad, en muchas ocasiones, justamente por el tema de la discriminación y el racismo, tienes que ocultar tu identidad para poder subsistir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Constitución es muy clara, incluso los criterios de la Corte son muy claros, que basta con declararte indígena, e incluso cuando habla uno, combina uno este elemento, recuerden que en el año 2012 la Corte después de la reforma del año 2011, fue muy garantista en términos de cómo tenía que garantizarse un debido proceso para una persona indígena y hablante de una lengua indígena, y dijo, obligatoriamente tendría que haber un defensor y un intérprete. Después la propia Corte da un paso para atrás y dice, no, basta la presencia del intérprete o traductor. ¿Por qué? Porque justamente cuando estamos en un escenario de instrumentación, y ya lo decían de manera reiterada en este espacio, que no hay suficientes intérpretes, pues menos defensores que hablen la lengua y cultura. En realidad, la aspiración del constituyente cuando dice intérprete y defensor es porque son dos figuras diametralmente distintas. Es decir,
el defensor arma una estrategia de defensa y es parcial y él sabe que él busca la libertad de la persona a la que está defendiendo. En el caso del intérprete, su figura es totalmente distinta, es imparcial. Por eso un poquito la crítica incluso a algunos recientes criterios de la Corte, en donde, por ejemplo, a ciertos defensores públicos federales los obligan a ser intérpretes también. Ese no es un problema del indígena, ese es un problema del Estado que no logra resolver con suficientes intérpretes, con presupuesto, con formación. Entonces, ahora sí que en el deber ser, pues, estamos todavía un poco lejanos en ese sentido, pero esas son las condiciones que se han dado, ¿no? Entonces, este último caso o este caso que colocaba Artemia, nos ha ocurrido en el caso de Oaxaca, ¿no? Y no solamente Oaxaca, sino hay distintos criterios de la Corte, específicamente este caso, Florence Cassés tiene tiene también un criterio que la Corte adoptó en el caso de algunas personas tzotziles del estado de Chiapas, en donde al encontrar un vicio en el procedimiento que fue la falta de intérprete, le llaman, hay un efecto corruptor, es decir, vicia totalmente el procedimiento y ¡pum!, declaran la libertad de la persona. En el caso de Oaxaca, lo que ha hecho la sala en algunos casos es justamente tomar este criterio, el criterio Florence Cassés, el criterio estas personas tzotziles del estado de Chiapas, en donde ellos dicen, hay un vicio corruptor y por lo tanto no puede continuar y se le tiene que dar la libertad a la persona. Entonces, creo que ese ha sido un criterio, por ejemplo, que la Sala de Justicia Indígena en Oaxaca ha adoptado. Ahí yo creo que tendría mis reservas y como siempre lo hemos comentado aquí con la colega Artemia, es que si bien es cierto, se necesitan como este tipo de espacios especializados, pero más que espacios especializados se necesita que las y los que estamos en contacto con este tipo de temas podamos tener un panorama. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de Campeche es muy emblemático. Tiene más del 44% que se reconocen indígenas. Es muy alto, o sea, en densidad poblacional, pues sí, efectivamente, Yucatán y Oaxaca tienen mucho mayores habitantes, pero en términos de porcentaje, es casi el 50% de población que se reconoce como indígena. De manera inmediata se activan ciertos derechos ahí que, y ya con esto cierro, que habría que cuidar esto que se ha estado colocando también en los últimos años. No solo es un tema de igualdad procesal, sino, por ejemplo, algunos colegas lo han insistido mucho como la igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué elementos hay alrededor de, por ejemplo, solo tomamos la figura ahorita del intérprete? ¿Qué elementos hay alrededor de esta figura del intérprete para decir que realmente se está garantizando un debido proceso? Y solamente coloco un ejemplo y los que han estado en audiencia lo saben. Cuando uno va a una audiencia de juicio oral, saben que el juez tiene la posibilidad de pedir recesos. Por lo general, fiscalía llega con 2 personas. Defensa llega igual 2 personas. Si se cansa el encargado de sala, sustituyen al encargado de sala. Hasta los policías que están ahí resguardando el orden, se van intercambiando cada hora o dependiendo del cansancio, se van intercambiando. Yo les pregunto, ¿les ha tocado a lo mejor, y qué bueno si así es en el estado de Campeche, si al intérprete tiene relevos? El intérprete no tiene relevos. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos de igualdad sustantiva no estamos logrando garantizar un debido proceso desde la perspectiva de igualdad sustantiva. Técnicamente, lo que dicen las y los especialistas es que un intérprete no puede estar haciendo el trabajo más de 30 minutos. Imagínense, hay intérpretes que trabajan en protocolos de Estambul de 12 horas, 6 horas, 4 horas. Imagínense la calidad que se está ahí transmitiendo. Y uno a veces quisiera decir, bueno, pongámonos en el ejemplo de que a uno le estuviese ocurriendo ese tipo de hechos, pues no permitiría ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ese es un tema del relevos. El otro tema es las distancias que tienen que recorrer estos intérpretes para llegar a las salas de justicia, la remuneración que tienen. En muchas de las ocasiones también se tiene la idea de que, pues, basta con lo mínimo, porque las y los indígenas en este país han estado habituados a eso. Incluso hay una expresión de un juez federal acá en Oaxaca, en donde yo le decía, oiga, pues yo lo entiendo, que la austeridad republicana, pero le digo, ¿pero por qué a los indígenas? Pues es que es parejo, dice, pues le digo, es que a los indígenas ya hemos estado habituados a la precariedad, y más precariedad, pues me parece sumamente preocupante la postura que ustedes tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los que trabajan en el fuero federal lo saben,
hay un estándar de pago, hay un arancel de pago que si, por ejemplo, estás 10 minutos, pues te pagan como 4 o 5 pesos. Y yo le decía, oiga, ¿y usted aceptaría ese pago? O sea, ¿lo aceptaría como trabajo profesional? No, pues nadie lo aceptaría. Pues esas son las condiciones en las que se opera. Entonces, hablar de igualdad sustantiva es mirar todos estos aspectos que hay alrededor del intérprete. Y eso lo podemos mirar también en el tema del defensor, lo podemos mirar en el tema de otros elementos que en realidad van a lograr hacer esto que el licenciado Humberto clarificaba como el debido proceso. ¿Qué es esto del debido proceso? ¿No? Entonces, pues solo dejaría hasta ahí los comentarios y pues creo que son temas sumamente importantes que, insisto, yo creo que más bien es un tema de instrumentación, más que de seguir legislando. Yo creo que sí hay necesidad de legislar, pero los esfuerzos tendrían que estar concentrados en la implementación, en la instrumentación de política pública que permita garantizar de mejor manera y de derechos de población indígena. Gracias, licenciado Humberto. Muchas gracias, Tomás López. Yo creo que también hay que concluir algo muy importante que no le hemos dado importancia. Dentro de las políticas públicas nacionales, uno de los ejes rectores que estableció la política de Andrés Manuel López Obrador es la excarcelación. Y yo creo que esto es muy importante entender, porque esto es muy importante de lo que hoy en el estado de Campeche nuestra gobernadora trae a colación, hablando de las personas privadas de su libertad, o mejor como decimos en el argot legal, los PPL. Esto es importante para poder entender cómo hablamos de defender los derechos y sobre todo creo que de los derechos de los grupos vulnerables en general y de nuestra comunidad indígena principalmente, porque esto implica la importancia que debemos de dar a la sociedad que también nos ha dado como abogados defensores y la importancia que reviste, porque en las políticas públicas muy pocas veces se ha abarcado estos temas que hoy están tomando importancia porque parecía que fueran parte de la parte oscura de la sociedad. ¿Sí? Muchas veces los defensores públicos en meses pasados o en años pasados se consideraban no tan importantes como creo que lo son ahora. Y a esto viene el comentario de nuestro magistrado Saldívar en la Suprema Corte de Justicia en su expresión del día de ayer de decir que los defensores públicos deben ser pagados incluso del mismo nivel que los jueces, porque si queremos jueces de calidad, también debemos de tener defensores públicos de calidad. Y esto nos habla de la importancia de todos los operadores, servidores públicos en esta materia, porque creo que por primera vez se está empezando a reconocer la importancia de todos nuestros los compañeros defensores y asesores públicos para, obviamente, poder ayudar a todos estos grupos vulnerables y tener la calidad de la que tanto hablamos. Por supuesto que también es muy poco el momento para hablar tan grandes temas que nos da esto y la materia. Sin embargo, en hablar del acceso a la justicia, de la situación penitenciaria de personas y pueblos y comunidades, pues es muy importante poder entender que hay mucha labor por hacer. Este tema es, creo que la emisión a mucho de más que platicar. Les agradezco a todos su participación. Doctora Artemia, muchas gracias por este trabajo que está realizando en pro y en beneficio de nuestra comunidad indígena. Muchas gracias, Tomás López, por también participar, al magistrado que ya no se encuentra con nosotros, como al doctor Eliseo. Muchas gracias, y a todos ustedes que nos acompañaron, muchas gracias más, porque si no participamos todos, no nos enriquecemos. La sabiduría, pues también hay que aprenderla a escuchar. Pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Algo más que quiera agregar, doctora Artemia? No, pues muchísimas gracias a todos y mañana continuamos con el tema que justamente puso usted en la mesa sobre las liberaciones. Mañana hablaremos de eso, importantísimo tema. Hasta luego, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, buenas noches, excelente participación. Buenas noches. Buenas noches. Interpretada refiriéndose a sí misma, ya que
más que nada podría caer en una contradicción de ella misma. Por otra parte, la tesis positiva nos menciona que la norma sobre el procedimiento de la reforma es susceptible de reforma siempre y cuando pueda existir una argumentación que la contradiga entre la norma 1 y la norma número 2. Si al caso es que llegara a subsistir alguna contradicción, esa sería irrelevante gracias a dos razones.